Hola, yo soy Natalia Fuentes Rocha y les voy a hablar sobre el tema de mixoma. Primeramente vamos a hablar sobre los tumores cardíacos. Los tumores cardíacos se van a dividir en dos, primarios y secundarios. Los primarios son los que se originan en el corazón y los secundarios, como su nombre lo dice, se originan en otros órganos y hacen metástasis al corazón. Los secundarios son los más frecuentes. Y en los primarios vamos a ver que se dividen en dos histopatológicamente, los benignos y malignos, siendo los benignos los más frecuentes. Y ahí vamos a poder encontrar el mixoma, que es de lo que hablaremos. ¿Y qué es el mixoma? Bueno, como ya hemos dicho, el mixoma es un tumor primario benigno más frecuente en el corazón. El 90% se va a localizar en las aurículas y el 80% de los casos se va a localizar en la aurícula izquierda. Muy bien, su etiología. El 90% de los mixomas son esporádicos. Van a existir algunas teorías que no se aceptan como tal, como la teoría que establece que puede derivarse de trombos. Esta teoría se rechaza. La teoría de que los mixomas surgían de estructuras que están ubicadas en la fosa oval, conocidas como estructuras de Pritchard, o la otra teoría que sugiere que los mixomas cardíacos podrían resultar de enfermedades crónicas, como la inflamación del endocardio inducida por alguna infección viral, que igualmente se descarta. El otro 10% es de tipo familiar. Esto quiere decir que es hereditario y su herencia es autosómica dominante. Lo que se va a presentar aquí va a ser un síndrome o un complejo llamado complejo de Carney. Este va a combinar mixomas cardíacos y extracardíacos. También va a haber pigmentación cutánea que se puede presentar como lentiginosis periorificial o manchas café con leche o nevos azules. Y también va a haber tumores endocrinos como el síndrome de Cushing, fibroadenoma de mama, tumor testicular o acromegalia, entre otras. La mutación va a ser en el gen PRKAR1A en el cromosoma 17. Este gen lo que va a hacer es codificar la subunidad reguladora de AMP cíclico de la proteína quinasa dependiente de alfa. Sin embargo, no se conoce su papel preciso. Epidemiológicamente, el mixoma es el tumor cardíaco benigno más frecuente. En su forma esporádica, es más habitual en mujeres en relación 3:1 con los hombres. Se puede presentar de los 30 a los 60 años de edad y se presenta como un tumor único y principalmente en la aurícula izquierda. En su forma familiar, al contrario, va a ser más frecuente en hombres. Esto se va a dar principalmente en jóvenes con un promedio de 28 años de edad. El tumor es múltiple y puede ocurrir con otras enfermedades en las cavidades cardíacas. Muy bien, la patogenia como tal del mixoma no hay, pero vamos a hablar sobre la patogenia de una de sus complicaciones, que es la complicación embólica. Este fenómeno va a estar relacionado con la migración del tumor, su fragmentación o incluso propagación de trombos o vegetaciones que se adhieren a la superficie tumoral. Va a migrar principalmente, si se encuentra en la aurícula izquierda, al sistema nervioso central. Y si se encuentra en la aurícula derecha, se va principalmente hacia los pulmones. Esto no quiere decir que migra hacia otros órganos, también puede afectar a otros como la retina, el riñón, entre otros. Esta distribución de los émbolos tumorales hacia la circulación, ya sea sistémica o pulmonar, va a depender de dónde se localiza el tumor, de si hay presencia o no de cortocircuitos intracardíacos anormales, como lo son la comunicación interauricular, la comunicación intraventricular y la persistencia del ducto arterioso. Muy bien, en los hallazgos más macroscópicos vamos a encontrar que principalmente va a ser un tumor único.
Clásicamente se va a localizar en la región de la fosa oval, que es el tabique interauricular, y su forma puede ser ovoide, con una superficie lisa, una consistencia blanda y con un color grisáceo, blanco grisáceo. Pero también puede ser polipoide, asimétrico y con una superficie vellosa. Estas masas pueden ser pediculadas o sésiles. Esto quiere decir que tienen pedúnculos. Su tamaño puede ser pequeño, ya sea menor a 1 centímetro, o masivas que pueden llegar hasta 10 centímetros. Y es más frecuente que estos tumores cursen como lesiones vellosas, blandas, translúcidas, de aspecto gelatinoso, como lo podemos ver en esta imagen. Y bueno, en sus hallazgos microscópicos, histológicamente los mixomas están constituidos por células de mixoma estrelladas multinucleadas. Estas células se van a mezclar con diferenciación ya sea endotelial, músculo liso o fibroblástica, que pueden existir células indiferenciadas. Estas células surgen de la diferenciación de células tumorales mesenquimatosas pluripotenciales. Y bueno, en esta imagen podemos apreciar abundante matriz extracelular amorfa, que va a contener las células de mixoma estrelladas, aquí las vemos, y va a incluir formaciones vasculares anómalas, que es esta que nos señala la flechita. ¿La que sigue? Las manifestaciones clínicas. Pues el 90% de los pacientes que tienen mixomas van a presentar sintomatología. Estos síntomas van a presentarse de manera súbita. Y bueno, como ya les había dicho, hay complicaciones, la que es la complicación embólica, y también va a haber una complicación obstructiva. Cada una va a tener sus propias sintomatología, y también hay una sintomatología que se denomina constitucional o general, que es cuando no hay una complicación. Los síntomas constitucionales van a ser la fiebre, la pérdida de peso, el fenómeno de Raynaud, artralgia y mialgia. Y estos signos pueden estar acompañados de anemia crónica, trombocitopenia o síndrome inflamatorio, que se puede conocer con los laboratoriales. Y las manifestaciones clínicas que se presentan van a ser reversibles en cuanto se extirpe quirúrgicamente el tumor. En las otras manifestaciones clínicas, en la complicación obstructiva, que esta complicación ocurre de un 54-95% de los casos, y como su nombre lo dice, el tumor obstruye. Y los síntomas pueden ser disnea de esfuerzo u ortopnea, malestar general, síncope, y puede llegar a la muerte presentándose como una muerte súbita. En los síntomas de la complicación embólica, ya habíamos visto que migra principalmente al sistema nervioso central, que ocurre con un 30 a un 40% de los casos, y va a haber sintomatología neurológica que se va a presentar principalmente como la hemiparesia transitoria recurrente. En los laboratoriales vamos a pedir principalmente estudios de imagen, donde vamos a poder apreciar el tumor. El estudio de imagen que más se utiliza es la ecocardiografía, que es un estudio especial y específico para diagnosticar este tipo de tumor. El ecocardiograma transesofágico es más específico, que nos va a ofrecer mayor información sobre su tamaño, su lugar, el tipo de implantación, la superficie y si puede haber algún riesgo embólico. También otros estudios como la tomografía computarizada o la resonancia magnética nos van a brindar información respecto al tamaño, a la forma, a la composición y las características de la superficie del tumor. En esta imagen podemos ver un ecocardiograma donde nos da la representación de un tumor en la aurícula izquierda, y en esta otra también podemos ver, esta es una resonancia magnética donde nos da a conocer el mixoma en la aurícula izquierda. Y bueno, finalmente pues estas son mis referencias bibliográficas. Gracias por su atención.